¿Alguna vez has sentido que estar solo no es un castigo, sino un lujo? Para muchos, la soledad no es un vacío, sino un espacio lleno de significado. Inspirándonos en las ideas de Carl Jung, exploramos por qué hay quienes eligen la soledad como un camino hacia la autenticidad y lo que descubren al abrazarla. El mundo moderno parece estar diseñado para promover la búsqueda constante de validación externa. Desde los aplausos en redes sociales hasta los logros que ostentamos en nuestras tarjetas de presentación, muchas personas se sienten atrapadas en una carrera interminable por demostrar su valía ante los demás. Sin embargo, para aquellos que disfrutan de la soledad, este paradigma no tiene sentido. Su perspectiva parte de un entendimiento profundo de sí mismos y un compromiso genuino con sus propios valores. Esto les permite vivir libres del peso de las expectativas ajenas, un atributo que Carl Jung describió como un signo de individuación, la integración de todos los aspectos de la psique en una totalidad coherente. La independencia emocional de estas personas no es innata, se construye con el tiempo y la introspección. Al pasar tiempo a solas, desarrollan una relación íntima consigo mismas, escuchando sus pensamientos y analizando sus sentimientos sin interrupciones. Este proceso les permite identificar qué deseos y aspiraciones provienen de su ser auténtico y cuáles son reflejo de presiones externas. Por ejemplo, en lugar de buscar una promoción laboral simplemente porque es lo que se espera, evalúan si ese paso realmente se alinea con sus metas personales. Si no es así, no sienten remordimientos al rechazarlo. El no necesitar aprobación también transforma cómo estas personas abordan el rechazo. En lugar de verlo como un ataque personal, lo perciben como una señal de que sus caminos no están alineados con los de la otra persona o situación. Esto les da la libertad de aceptar el rechazo con gracia, sabiendo que no define su valor. Por ejemplo, un artista que disfruta de la soledad puede recibir críticas a su trabajo sin permitir que éstas lo descarrilen. Entiende que el arte es subjetivo y que su satisfacción personal con su obra es más importante que la aceptación universal. Otra ventaja significativa es que la independencia emocional fomenta la autenticidad. Muchas personas moldean su comportamiento según las expectativas sociales, temiendo el juicio si se desvían del guión establecido. Quienes aprecian la soledad, en cambio, se sienten cómodos mostrando su verdadero yo. Esto no significa que sean insensibles a los demás. Más bien, su autenticidad atrae a personas que realmente los valoran tal como son. Este círculo de relaciones genuinas fortalece aún más su confianza interna, creando un ciclo positivo de autovaloración y conexión real. La independencia de la validación externa también les permite tomar decisiones más audaces y alineadas con sus valores. Por ejemplo, pueden decidir emprender un viaje en solitario, estudiar una carrera poco convencional o vivir en un lugar apartado, decisiones que otros podrían considerar arriesgadas o extrañas. Para ellas, estas elecciones no son actos de rebeldía, sino expresiones de su autenticidad. Esta capacidad de actuar con valentía inspira a otros a cuestionar sus propias decisiones y buscar lo que realmente desean en lugar de lo que creen que deberían querer. Es importante destacar que este desapego de la aprobación no significa que estas personas no valoren las opiniones ajenas. Sin embargo, en lugar de buscar activamente la validación, seleccionan cuidadosamente a quienes escuchan. Confían en personas que han demostrado ser sabias y objetivas y usan sus comentarios como herramientas para el crecimiento, no como juicios sobre su identidad. Este enfoque equilibrado les permite beneficiarse de las perspectivas externas sin volverse dependientes de ellas. Finalmente, el rechazo a la validación externa también tiene un impacto profundo en su bienestar mental. Estudios muestran que la búsqueda constante de aprobación está ligada a altos niveles de estrés y ansiedad, ya que las personas sienten que deben desempeñarse constantemente para cumplir con las expectativas de los demás. Aquellos que valoran la soledad, al centrarse en su propio criterio interno, se liberan de esta carga emocional. Esto no solo mejora su salud mental, sino que también les permite experimentar una felicidad más auténtica y duradera. En resumen, quienes disfrutan de la soledad poseen un superpoder, la capacidad de vivir de acuerdo con sus propios valores, libres de la presión de encajar en moldes sociales.
Esta independencia no solo les permite florecer como individuos, sino que también ilumina el camino para quienes buscan escapar de la trampa de la validación externa. Para ellos, la vida no se trata de agradar a los demás, sino de ser fieles a sí mismos, y en esta fidelidad encuentran la verdadera paz. Para muchas personas, el tiempo a solas puede convertirse en un espejo que refleja aspectos de su ser que preferirían no enfrentar. Sin embargo, quienes disfrutan de la soledad entienden que confrontar estos aspectos, que Carl Jung llamó la sombra, es una de las claves para el crecimiento personal y la autenticidad. La sombra representa todas esas partes reprimidas de nuestra psique, emociones, recuerdos, deseos y pensamientos que hemos rechazado por considerarlos inaceptables, pero que, paradójicamente, contienen un enorme potencial transformador. El proceso de integrar la sombra no es algo que ocurra espontáneamente. Requiere intención, introspección y, sobre todo, valentía. Las personas que valoran la soledad dedican tiempo a explorar sus pensamientos y sentimientos más profundos. Por ejemplo, alguien que siente una envidia inexplicable hacia un colega podría usar su soledad para analizar esa emoción. En lugar de ignorarla, se preguntaría: ¿por qué me afecta tanto esta persona? ¿Qué inseguridad mía está revelando? Este tipo de reflexión les permite entender las raíces de sus emociones y, lo que es más importante, transformarlas en aprendizajes que les ayudan a evolucionar. El trabajo con la sombra también implica reconocer patrones autodestructivos. Por ejemplo, pueden darse cuenta de que tienen tendencia a sabotearse en situaciones de éxito o a buscar aprobación constantemente en las relaciones. Estos patrones, que a menudo operan de manera inconsciente, salen a la luz cuando se toman el tiempo de estar solos y observarse sin juicios. Este proceso no solo los libera de conductas dañinas, sino que también les permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con sus valores. Otro aspecto crucial de enfrentar la sombra es aprender a aceptarla. Muchas personas intentan cambiar o arreglar todo lo que consideran defectuoso en sí mismas, lo que a menudo genera frustración y una sensación de insuficiencia. Sin embargo, quienes trabajan con su sombra entienden que no se trata de eliminarla, sino de integrarla. Por ejemplo, alguien que reconoce su tendencia a ser controlador puede trabajar para equilibrar esa característica usándola en situaciones donde sea útil, como en la gestión de proyectos, mientras aprende a soltar el control en contextos más personales. La integración de la sombra también tiene un impacto positivo en las relaciones interpersonales. Cuando una persona no ha trabajado con su sombra, tiende a proyectarla en los demás. Por ejemplo, alguien que reprime su ira puede encontrar intolerable a las personas agresivas, no porque sean objetivamente problemáticas, sino porque les recuerdan una parte de sí mismas que han reprimido. Al aceptar su propia ira, esta persona puede empezar a relacionarse con los demás de manera más empática, sin juicios innecesarios. Esto crea relaciones más auténticas y profundas, basadas en la comprensión mutua. Además, el trabajo con la sombra fomenta la creatividad y la intuición. Muchos de los aspectos que reprimimos son también fuentes de inspiración. Por ejemplo, alguien que ha negado su lado emocional puede descubrir, al integrarlo, un talento para escribir poesía o componer música. La sombra, al ser aceptada, se convierte en un recurso inagotable de ideas y perspectivas nuevas, que estas personas canalizan en sus proyectos y actividades. Esto las distingue en sus campos, ya que abordan los problemas con una visión más rica y matizada. Sin embargo, el camino hacia la integración de la sombra no está exento de desafíos. A menudo, enfrentar estos aspectos reprimidos puede ser doloroso. Puede traer a la superficie recuerdos traumáticos, miedos profundos o inseguridades que hemos preferido ignorar. Pero quienes valoran la soledad entienden que este dolor es temporal y necesario para liberar el poder transformador de la sombra. En lugar de verlo como una señal de debilidad, lo perciben como una prueba de su fortaleza emocional. En última instancia, quienes enfrentan su sombra encuentran una paz interior que pocos experimentan. Al aceptar todos los aspectos de sí mismos, dejan de luchar contra su naturaleza y comienzan a vivir en armonía consigo mismos.
Esto les da una resiliencia extraordinaria, permitiéndoles enfrentar los desafíos de la vida con confianza y serenidad. En lugar de temer al espejo de la soledad, lo abrazan como una herramienta para descubrirse y transformarse continuamente. En una sociedad que valora la productividad y el entretenimiento constante, el silencio se ha convertido en un lujo e incluso en una amenaza para algunos. Sin embargo, las personas que disfrutan de la soledad entienden el poder de los momentos tranquilos. Para ellas, el silencio no es un vacío que debe llenarse, sino un espacio rico en posibilidades. Carl Jung planteó que el inconsciente se manifiesta con mayor claridad cuando eliminamos las distracciones externas, y estas personas han aprendido a aprovechar este estado. El ruido externo, ya sea literal o figurativo, puede actuar como una barrera entre el individuo y su mundo interno. Las personas que abrazan la soledad reconocen esta dinámica y eligen conscientemente reducir el ruido en sus vidas. Esto no significa que rechacen la música, las conversaciones o el entretenimiento, simplemente saben cuándo y cómo consumirlos de forma intencionada. Por ejemplo, en lugar de encender la televisión automáticamente al llegar a casa, prefieren sentarse en silencio y reflexionar sobre su día, lo que les permite procesar sus pensamientos y emociones. El silencio también fomenta la creatividad. Muchas de las grandes ideas surgen en momentos de tranquilidad, cuando la mente tiene la libertad de vagar y conectar conceptos de maneras inesperadas. Esto explica por qué muchas personas creativas encuentran inspiración en la soledad. Por ejemplo, un pintor puede sentarse frente a un lienzo en blanco en completo silencio y permitir que su imaginación guíe cada trazo. Del mismo modo, un escritor puede encontrar que las palabras fluyen más libremente cuando no está distraído por conversaciones o notificaciones constantes. Este tipo de creatividad no se puede forzar, requiere el tipo de espacio mental que solo el silencio puede proporcionar. Más allá de la creatividad, el silencio tiene un profundo impacto en la salud mental y física. Vivir en un estado constante de estímulo puede ser agotador, tanto para la mente como para el cuerpo. Las personas que valoran la soledad reconocen esto y priorizan el descanso mental. Por ejemplo, podrían incorporar prácticas como la meditación o el yoga en sus rutinas diarias, actividades que no solo reducen el estrés, sino que también les ayudan a sintonizar con su respiración, su cuerpo y sus pensamientos. Estos momentos de calma permiten que su sistema nervioso se recupere del bombardeo de estímulos que enfrentan en el mundo moderno. Además, el silencio permite una conexión más profunda con el presente. En un mundo donde constantemente se nos anima a pensar en el futuro o reflexionar sobre el pasado, las personas que abrazan el silencio encuentran consuelo en simplemente estar presentes. Al reducir el ruido, notan cosas que a menudo pasan desapercibidas: el sonido del viento, el aroma del café recién hecho o la sensación del sol en la piel. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, tienen un impacto acumulativo en su bienestar emocional, ayudándoles a sentirse más conectados con la vida. El aprecio por el silencio también transforma sus relaciones. Mientras que muchas personas llenan las conversaciones con palabras por temor al silencio incómodo, quienes valoran la soledad se sienten cómodos dejando espacios en blanco en las interacciones. Este enfoque les permite escuchar verdaderamente a los demás, sin la necesidad de interrumpir o imponer sus propias opiniones. Como resultado, sus relaciones tienden a ser más significativas, ya que la otra persona se siente vista y escuchada. No obstante, aprender a apreciar el silencio no siempre es fácil. Para muchas personas, la falta de ruido puede exponer pensamientos y emociones que preferirían evitar. Sin embargo, quienes disfrutan de la soledad ven estos momentos como oportunidades para crecer. En lugar de huir de sus pensamientos, los enfrentan con curiosidad y apertura, transformando lo que podría haber sido una fuente de ansiedad en una herramienta de autodescubrimiento. Finalmente, el silencio ayuda a estas personas a establecer prioridades. Al no llenar su tiempo con distracciones innecesarias, pueden enfocarse en lo que realmente importa. Esto podría significar trabajar en un proyecto que aman, pasar tiempo de calidad con sus seres queridos o simplemente descansar. En un mundo que glorifica el estar ocupado, este enfoque es radicalmente liberador. En resumen,
Para quienes valoran la soledad, el silencio no es un enemigo, sino un aliado. Les da la claridad mental, la energía creativa y la conexión emocional necesarias para vivir una vida plena y significativa. Al abrazar el poder del silencio, no solo encuentran paz interior, sino también una mayor apreciación por el mundo que los rodea. Las relaciones superficiales son una constante en el mundo moderno. Muchas personas se rodean de conocidos, compañeros de trabajo o incluso amigos que nunca llegan a profundizar en sus emociones, pensamientos o experiencias. Estas relaciones pueden ser funcionales, pero a menudo carecen del verdadero alimento emocional que todos necesitamos. Sin embargo, quienes disfrutan de la soledad han descubierto que no necesitan llenar su vida con este tipo de conexiones para sentirse completos. En su lugar, priorizan pocas pero profundas relaciones basadas en el entendimiento mutuo y la autenticidad. Esto no significa que quienes valoran la soledad sean antisociales. Por el contrario, aprecian enormemente las conexiones significativas, pero no están dispuestos a sacrificar su tiempo y energía en vínculos que no les aporten valor. Para ellos, la calidad siempre será más importante que la cantidad. Por ejemplo, en lugar de asistir a reuniones sociales abarrotadas, prefieren compartir una conversación profunda con una sola persona que realmente les importe. Este enfoque selectivo no solo fortalece sus relaciones, sino que también les permite crecer emocional y espiritualmente. La independencia que han cultivado a través de la soledad también les permite evitar caer en dinámicas sociales tóxicas. Muchas personas permanecen en relaciones que no les benefician por miedo a estar solas. Sin embargo, quienes valoran la soledad no tienen ese temor. Saben que estar solos no significa estar incompletos. De hecho, prefieren la soledad a rodearse de personas que los desgastan emocionalmente. Esta claridad les da la fuerza para establecer límites saludables y priorizar relaciones que nutran su bienestar. Por ejemplo, es común que en los entornos laborales o sociales las personas sientan la presión de mantener relaciones superficiales por conveniencia. Aquellos que abrazan la soledad no sucumben a esta presión. Pueden mantener una relación cordial con compañeros de trabajo o conocidos, pero no sienten la necesidad de forjar vínculos más profundos si no hay una conexión genuina. Este discernimiento les permite evitar conflictos innecesarios y dedicar su tiempo a las personas que realmente importan. Además, esta preferencia por relaciones auténticas tiene un impacto directo en su comunicación. Mientras que muchos buscan impresionar o agradar a los demás, quienes disfrutan de la soledad no sienten esa necesidad. En lugar de gastar energía en conversaciones vacías, se centran en escuchar y expresarse de manera honesta. Esto crea una dinámica en la que las personas que los rodean se sienten valoradas y comprendidas, lo que a su vez fortalece el vínculo entre ambas partes. Otro aspecto interesante es que esta actitud hacia las relaciones también afecta cómo enfrentan los conflictos. En lugar de evitar los desacuerdos por miedo a perder una conexión, están dispuestos a tener conversaciones difíciles si saben que esto puede mejorar la relación. Por ejemplo, si sienten que un amigo está actuando de manera insincera o distante, no temen abordarlo directamente para resolver el problema. Esta franqueza, aunque a veces incómoda, asegura que sus relaciones se mantengan sólidas y auténticas. El hecho de no depender de relaciones superficiales también les permite invertir tiempo en sí mismos. Muchas personas llenan su agenda con interacciones sociales por miedo a enfrentar sus propios pensamientos. Sin embargo, quienes disfrutan de la soledad ven este tiempo como una oportunidad para crecer. Pueden dedicarlo a leer, escribir, meditar o explorar sus pasiones. Este equilibrio entre la introspección y las relaciones auténticas crea una vida rica y satisfactoria, en la que no sienten que necesitan completar su existencia con una red social extensa. También es importante mencionar que esta forma de abordar las relaciones no significa que sean insensibles o incapaces de comprometerse. Por el contrario, son personas profundamente leales y comprometidas con aquellos a quienes consideran importantes. Su tiempo a solas les permite reflexionar sobre cómo pueden mejorar sus relaciones significativas y cómo apoyar a quienes los rodean. Este enfoque consciente las convierte en amigos, parejas y familiares que realmente están presentes cuando se les necesita.
Finalmente, no depender de relaciones superficiales les da una perspectiva única sobre el amor y la amistad. Entienden que una conexión auténtica no se construye en un día y que requiere esfuerzo y vulnerabilidad de ambas partes. Este entendimiento los lleva a construir vínculos duraderos, basados en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. En resumen, quienes valoran la soledad han aprendido a discernir entre las relaciones superficiales y las significativas. No buscan llenar su vida con interacciones vacías, sino que invierten su energía en aquellas conexiones que realmente les aportan valor. Este enfoque no solo enriquece sus relaciones, sino que también les permite vivir de manera más auténtica y satisfactoria. Para muchas personas, la idea de estar solas está asociada con el vacío emocional, la tristeza o el aislamiento. Sin embargo, quienes disfrutan de la soledad han desarrollado una relación tan sólida con su mundo interno que no solo no sienten ese vacío, sino que encuentran una compañía valiosa en su propia presencia. Para ellos, la soledad no es sinónimo de aislamiento, sino un estado enriquecedor donde pueden profundizar en su autoconocimiento y explorar el significado de sus experiencias. Carl Jung señaló que el alma humana tiene un vasto mundo interno lleno de arquetipos, símbolos y emociones que cuando se exploran pueden proporcionar un profundo sentido de pertenencia a uno mismo. Para las personas que valoran la soledad, este mundo interno es una fuente de conexión constante. Al pasar tiempo a solas, se reconcilian con aspectos de sí mismas que otros podrían evitar. Esta introspección les da una sensación de plenitud que no depende de factores externos. Por ejemplo, alguien que disfruta de la soledad puede pasar un domingo en casa leyendo un libro, escuchando música o escribiendo en un diario. Para muchos, esto podría parecer aburrido o incluso desolador, pero para estas personas es un tiempo bien invertido. En esos momentos, reflexionan sobre sus sueños, sus metas y sus emociones sin la interferencia de las distracciones externas. Estas prácticas no solo les aportan claridad, sino que también refuerzan su sensación de autonomía y satisfacción personal. Además, la capacidad de sentirse cómodos en la soledad les permite desarrollar intereses y habilidades que enriquecen su vida. Desde aprender a cocinar un plato nuevo hasta practicar un instrumento musical o desarrollar una técnica artística, encuentran alegría en el proceso de crear y aprender por sí mismos. Estas actividades, lejos de ser meras distracciones, son expresiones de su autenticidad y creatividad. Al estar en contacto consigo mismos, descubren lo que realmente les apasiona, lo que les da un propósito más profundo. Otra razón por la que no se sienten solos en la soledad es que han cultivado un aprecio por la naturaleza y el entorno que los rodea. Para ellos, una caminata por el bosque, el sonido del viento o el simple acto de observar las estrellas son experiencias profundamente conectivas. Este vínculo con el mundo natural les proporciona una sensación de pertenencia que trasciende las relaciones humanas. Jung mismo reconoció el poder curativo y espiritual de la naturaleza como una forma de reconectar con las raíces más profundas del ser. Además, quienes aprecian la soledad han aprendido a aceptar y procesar sus emociones sin depender de otros para validarlas. En lugar de buscar consuelo inmediato en amigos o familiares cuando se sienten tristes, usan su tiempo a solas para entender el origen de esas emociones y encontrar formas saludables de manejarlas. Por ejemplo, alguien que experimenta ansiedad puede usar la soledad para meditar, escribir sobre sus preocupaciones o buscar recursos que le ayuden a comprender y superar su estado. Este enfoque les permite desarrollar resiliencia emocional, haciéndolos menos dependientes del apoyo externo. Es importante destacar que esta independencia emocional no significa que rechacen las relaciones humanas. De hecho, quienes valoran la soledad suelen tener relaciones más profundas y significativas porque no dependen de los demás para llenar vacíos emocionales. Al estar cómodos consigo mismos, pueden aportar a sus relaciones desde un lugar de abundancia y equilibrio. Esto los convierte en compañeros atentos y presentes, capaces de dar sin esperar recibir constantemente a cambio. La percepción de la soledad como algo negativo es, en gran parte, un constructo cultural.
Las personas que la abrazan entienden que este estado es esencial para el crecimiento personal y la renovación mental. En lugar de ver la soledad como algo que debe evitarse, la ven como un regalo, una oportunidad para desconectarse del ruido exterior y reconectarse con su esencia. En este sentido, la soledad no es una ausencia, sino una presencia, la presencia de uno mismo, plenamente consciente y en paz. En resumen, quienes disfrutan de la soledad no se sienten solos porque han transformado ese estado en una oportunidad de conexión profunda consigo mismos, con la naturaleza y con el mundo en general. Al aprender a estar en paz con su propia compañía, se convierten en personas emocionalmente resilientes, creativas y auténticas, capaces de vivir una vida plena sin depender de estímulos externos. Una de las características más liberadoras de las personas que disfrutan de la soledad es su inmunidad al juicio ajeno. Mientras que muchas personas ajustan su comportamiento para complacer o evitar críticas, quienes valoran la soledad han desarrollado una fortaleza interna que les permite vivir de acuerdo con sus propios valores. Esta libertad no es producto del azar, es el resultado de un profundo trabajo interno que les ha llevado a comprender que la aprobación externa es efímera e incontrolable, mientras que la paz consigo mismos es duradera y esencial. Carl Jung explicó que el acto de integrar todas las partes de la psique, incluidas las que generan inseguridades, lleva a un estado de individuación en el que la persona se vuelve completa y autónoma. Quienes han alcanzado este estado no necesitan la validación de otros para sentirse realizados. Esto no significa que sean arrogantes o indiferentes, sino que han aprendido a discernir entre una crítica constructiva y un juicio que refleja las inseguridades de los demás. Por ejemplo, alguien que disfruta de la soledad puede decidir cambiar de carrera, mudarse a un lugar remoto o dedicarse a un hobby poco convencional sin preocuparse por cómo será percibido. Saben que sus elecciones no necesitan ser entendidas por todos. Este nivel de confianza les permite actuar con autenticidad, priorizando lo que los hace felices sobre lo que podría impresionar a los demás. Esta actitud también se refleja en cómo enfrentan los conflictos. Muchas personas evitan expresar sus opiniones o establecer límites por temor a ser malinterpretadas o rechazadas. Sin embargo, quienes valoran la soledad no tienen miedo de ser honestos. Por ejemplo, si sienten que una relación se ha vuelto tóxica, no dudarán en abordar el tema o incluso en distanciarse, sabiendo que proteger su bienestar es más importante que mantener las apariencias. El no preocuparse por el qué dirán también les permite vivir con una mayor sensación de libertad creativa. En lugar de seguir las tendencias o las expectativas sociales, exploran lo que realmente les apasiona. Esto puede significar emprender un proyecto artístico experimental, vestir de manera única o expresar ideas poco convencionales. En lugar de preocuparse por la aceptación, se enfocan en la autenticidad, lo que a menudo los convierte en innovadores en sus campos o en personas que inspiran a otros a ser fieles a sí mismos. Además, al no depender del juicio ajeno, estas personas son menos susceptibles a las comparaciones. En un mundo donde las redes sociales fomentan la competencia y la envidia, quienes disfrutan de la soledad eligen un camino diferente. En lugar de medir su valor en función de los logros de otros, se enfocan en su propio progreso y satisfacción. Esto no solo los libera de la presión constante de estar a la altura, sino que también les permite celebrar los éxitos de los demás sin resentimientos. Por supuesto, esta independencia del qué dirán no significa que sean insensibles a las críticas. De hecho, están abiertos a recibir comentarios que puedan ayudarles a crecer. La diferencia radica en cómo procesan esas críticas. Por ejemplo, si reciben un comentario negativo sobre su trabajo, lo evalúan de manera objetiva, preguntándose si hay algo valioso que aprender de ello. Si concluyen que el comentario no tiene fundamento, simplemente lo dejan pasar sin que afecte su autoestima. Esta perspectiva también transforma cómo manejan los errores. En lugar de esconderlos o justificarlos para evitar el juicio de los demás, los enfrentan con madurez. Saben que los errores son parte del aprendizaje y no definen su valor como personas. Por ejemplo, si un proyecto no sale como esperaban, no pierden tiempo lamentándose
o preocupándose por lo que los demás puedan pensar. En cambio, analizan lo que salió mal, ajustan su enfoque y siguen adelante. Finalmente, al no estar atrapados por el miedo al qué dirán, estas personas son capaces de vivir con una autenticidad que muchas otras envidian. Esta autenticidad no solo mejora su bienestar, sino que también las convierte en ejemplos de cómo se puede vivir una vida plena sin estar condicionado por las opiniones externas. Inspiradas por su propio camino, estas personas demuestran que la verdadera libertad reside en ser fiel a uno mismo, sin importar lo que otros puedan pensar. En resumen, quienes disfrutan de la soledad no se preocupan por el qué dirán, porque han aprendido que el juicio ajeno es un reflejo de las inseguridades de los demás y no una medida de su propio valor. Esta libertad les permite tomar decisiones audaces, vivir con autenticidad y encontrar una paz interior que muchos buscan en vano. Enfrentarse a las emociones es uno de los mayores desafíos del ser humano. En un mundo que fomenta la distracción constante, muchas personas optan por evitar sus sentimientos a través de entretenimiento, trabajo excesivo o relaciones superficiales. Sin embargo, quienes disfrutan de la soledad han aprendido a no huir de sus emociones, sino a enfrentarlas con valentía. Para ellos, la soledad no es un refugio para esconderse, sino un espacio seguro donde pueden procesar lo que sienten y comprenderse mejor. Carl Jung sostenía que las emociones son mensajeras del inconsciente, señales que indican desequilibrios internos o aspectos de la psique que necesitan atención. Para las personas que valoran la soledad, estas señales no son un enemigo a evitar, sino una guía para el autoconocimiento. Cuando experimentan emociones intensas como tristeza, ira o miedo, en lugar de reprimirlas o ignorarlas, las observan con curiosidad y apertura. Este enfoque les permite descubrir las causas subyacentes de sus sentimientos y trabajar en ellas de manera consciente. Por ejemplo, si sienten tristeza, pueden reflexionar sobre su origen. ¿Es un duelo por algo que perdieron? ¿Una señal de que necesitan cambiar de rumbo en algún aspecto de su vida? Al darse tiempo para explorar estas preguntas, no solo encuentran respuestas, sino que también aprenden a aceptar la tristeza como parte de la experiencia humana. En lugar de verla como algo que debe ser arreglado, la entienden como una oportunidad para crecer. La capacidad de enfrentar las emociones también se traduce en una mayor resiliencia emocional. Quienes evitan sus sentimientos suelen ser más propensos a ser controlados por ellos, ya que las emociones reprimidas tienden a manifestarse de manera inesperada y a menudo destructiva. En cambio, quienes valoran la soledad y enfrentan sus emociones directamente desarrollan una relación saludable con ellas. Saben que las emociones no son permanentes y que incluso las más intensas eventualmente pasarán. Este conocimiento les da la fortaleza para navegar las dificultades de la vida con calma y confianza. Además, este enfoque introspectivo les permite identificar patrones emocionales y romper ciclos negativos. Por ejemplo, alguien que experimenta repetidamente ansiedad en ciertas situaciones puede usar su tiempo a solas para analizar qué desencadena esa emoción. Al entender estos patrones, pueden trabajar en cambiar su perspectiva o sus respuestas, lo que reduce su impacto en el futuro. Este tipo de trabajo interno no solo mejora su bienestar emocional, sino que también les da un mayor control sobre su vida. Otra ventaja de no huir de las emociones es que les permite ser más compasivos consigo mismos y con los demás. Al aceptar sus propios sentimientos, incluso los más incómodos, desarrollan una empatía más profunda hacia las emociones de los demás. Esto los convierte en amigos y compañeros comprensivos, capaces de escuchar sin juzgar y de ofrecer apoyo genuino cuando se les necesita. El proceso de enfrentar las emociones también fomenta una mayor autenticidad. Muchas personas, al evitar sus sentimientos, terminan viviendo una versión diluida de sí mismas, incapaces de expresar lo que realmente piensan o sienten. En cambio, quienes abrazan sus emociones se sienten libres para ser auténticos en todas las áreas de su vida. No temen mostrar vulnerabilidad porque entienden que es una parte natural de ser humano. Esta autenticidad, a su vez, fortalece sus relaciones y les permite conectar con los demás de manera más profunda.
Finalmente, la disposición para enfrentarse a las emociones transforma su experiencia de la soledad. Mientras que para otros estar solos puede ser un desencadenante de ansiedad o tristeza, para ellos es una oportunidad para renovar su equilibrio emocional. En lugar de temer sus propios pensamientos y sentimientos, los ven como aliados en su camino hacia la autorrealización. Esto no solo mejora su bienestar mental, sino que también les da una sensación de paz y claridad que muchas personas buscan en vano en el mundo exterior. En resumen, quienes disfrutan de la soledad no huyen de sus emociones, porque entienden que enfrentarlas es esencial para su crecimiento personal. Este enfoque les permite vivir con autenticidad, desarrollar resiliencia emocional y cultivar relaciones más profundas y significativas. Al aceptar sus emociones como una parte valiosa de su experiencia, transforman la soledad en una herramienta poderosa para la autorreflexión y el bienestar. En un mundo que glorifica la productividad constante, la multitarea se ha convertido en una habilidad altamente valorada. Sin embargo, para quienes disfrutan de la soledad, esta presión por hacer varias cosas a la vez es innecesaria y contraria a su naturaleza. Estas personas entienden que la verdadera productividad y creatividad surgen cuando se centran completamente en una tarea a la vez. Al valorar la calidad sobre la cantidad, encuentran un equilibrio que les permite avanzar con propósito y sin el agotamiento que acompaña a la multitarea. La multitarea, según diversos estudios, no solo disminuye la calidad del trabajo realizado, sino que también aumenta los niveles de estrés. Las personas que valoran la soledad reconocen esta dinámica y optan por un enfoque más deliberado y consciente. Por ejemplo, si están escribiendo, dejan de lado las distracciones como el teléfono o las notificaciones. Este nivel de concentración no solo mejora el resultado final, sino que también les permite disfrutar del proceso, algo que muchas veces se pierde cuando intentamos hacer todo al mismo tiempo. Carl Jung destacó la importancia de la atención plena y la conexión con el presente como herramientas para explorar la psique humana. Quienes disfrutan de la soledad adoptan esta filosofía en su vida diaria. En lugar de apresurarse por completar una lista interminable de tareas, priorizan aquellas que realmente importan. Esto les da una sensación de control y propósito, alejándolos de la trampa de la ocupación sin sentido. Por ejemplo, alguien que aprecia la soledad y quiere aprender un idioma nuevo se enfocará exclusivamente en esa actividad durante un periodo de tiempo definido, en lugar de intentar hacerlo mientras responde correos electrónicos o ve televisión. Este enfoque no solo mejora la eficacia del aprendizaje, sino que también hace que la experiencia sea más placentera y significativa. La capacidad de evitar la multitarea también tiene un impacto positivo en su salud mental. Al dedicar toda su atención a una actividad, estas personas experimentan un estado conocido como flujo, en el que pierden la noción del tiempo y se sumergen completamente en el presente. Este estado no solo aumenta la productividad, sino que también reduce el estrés y mejora la satisfacción personal. Por ejemplo, una persona que pasa una tarde pintando, completamente inmersa en su obra, experimentará una sensación de logro y tranquilidad que la multitarea nunca podría proporcionar. Otro beneficio clave de evitar la multitarea es que les permite tomar decisiones más conscientes. En lugar de apresurarse a hacer todo de una vez, se toman el tiempo para evaluar qué tareas son realmente importantes y cuáles pueden esperar. Este enfoque estratégico les ayuda a evitar el agotamiento y a concentrarse en lo que realmente les importa. Por ejemplo, alguien que valora la soledad podría optar por dedicar una tarde completa a trabajar en un proyecto creativo, en lugar de dividir su atención entre múltiples compromisos. Además, al no sentirse presionados para hacer todo a la vez, estas personas tienen más energía para invertir en su bienestar personal. Pueden dedicar tiempo a cuidar de su salud física, como hacer ejercicio o preparar comidas nutritivas, sin sentir que están descuidando otras responsabilidades. Este equilibrio les permite mantener un estilo de vida sostenible y satisfactorio, algo que es difícil de lograr cuando se vive atrapado en la mentalidad de la multitarea. Es interesante notar que este enfoque también mejora sus relaciones interpersonales. Al estar presentes en cada interacción, escuchan con atención y responden con empatía,
lo que fortalece sus vínculos con los demás. Por ejemplo, durante una conversación, no sienten la necesidad de revisar sus teléfonos o pensar en su lista de pendientes. Este nivel de presencia hace que las personas a su alrededor se sientan valoradas y comprendidas, lo que a su vez fomenta relaciones más profundas y significativas. Finalmente, la decisión de evitar la multitarea también refleja una actitud de respeto hacia el tiempo y la energía. Al reconocer que ambas son recursos finitos, quienes disfrutan de la soledad los gestionan cuidadosamente, asegurándose de que cada momento se dedique a algo que realmente les importe. Este enfoque no solo les permite vivir de manera más consciente, sino que también les da la tranquilidad de saber que están aprovechando al máximo su tiempo. En resumen, quienes valoran la soledad no sienten la necesidad de ser multitarea porque entienden que concentrarse en una cosa a la vez les permite trabajar mejor, vivir con menos estrés y disfrutar más del presente. Este enfoque les brinda claridad, propósito y una conexión más profunda con sus actividades y relaciones, transformando cada momento en una experiencia significativa. En una sociedad que constantemente nos empuja a pensar en el futuro o a lamentarnos por el pasado, quienes disfrutan de la soledad han encontrado un refugio en el momento presente. Para ellos, la vida no se trata de perseguir metas inalcanzables o de huir de los errores del pasado, sino de habitar plenamente el aquí y ahora. Esta actitud no es una mera casualidad, sino una habilidad cultivada a través de la introspección y la conexión con su propio ser. Carl Jung señalaba que vivir en el presente es esencial para conectar con el inconsciente, esa parte profunda de la psique que guía nuestras emociones y decisiones. Al estar en el momento actual, estas personas no solo se reconcilian consigo mismas, sino que también logran comprender mejor las señales internas que el cuerpo y la mente les envían. Este enfoque les permite vivir con un propósito más claro y una mayor satisfacción personal. Quienes valoran la soledad tienden a evitar la trampa de la procrastinación, un hábito que muchas veces surge del miedo al fracaso o del perfeccionismo. En lugar de posponer tareas importantes, se enfocan en completarlas de manera consciente, disfrutando cada paso del proceso. Por ejemplo, alguien que quiere escribir un libro no se paraliza pensando en cuánto tiempo le tomará terminarlo, sino que dedica 1 hora diaria a escribir, disfrutando del acto creativo en sí mismo. Este enfoque no solo aumenta su productividad, sino que también reduce el estrés asociado con las expectativas autoimpuestas. Otra forma en que estas personas abrazan el presente es a través de actividades sencillas y meditativas. Pueden disfrutar de una taza de té, observar el movimiento de las nubes o caminar descalzas en el césped, permitiéndose experimentar cada detalle sin distracciones. Estas pequeñas acciones, aparentemente insignificantes, tienen un impacto profundo en su bienestar emocional, ayudándoles a encontrar alegría en las cosas simples de la vida. La capacidad de vivir en el presente también transforma cómo enfrentan los desafíos. En lugar de preocuparse por lo que podría salir mal o lamentar lo que ya ocurrió, se centran en lo que pueden hacer en este momento para mejorar la situación. Por ejemplo, si están enfrentando un problema financiero, en lugar de entrar en pánico por las posibles consecuencias futuras, se enfocan en crear un plan inmediato para manejarlo. Este enfoque pragmático y consciente les permite resolver problemas con mayor eficacia y calma. Además, el hábito de vivir en el presente mejora sus relaciones interpersonales. Muchas veces, las conversaciones se ven afectadas por la distracción. Uno piensa en lo que dirá a continuación o en tareas pendientes mientras el otro habla. Quienes disfrutan de la soledad, en cambio, están completamente presentes cuando interactúan con los demás. Esto no solo les permite escuchar de manera activa, sino que también fortalece los vínculos emocionales, haciendo que quienes los rodean se sientan valorados y comprendidos. El presente también se convierte en un terreno fértil para la creatividad. Cuando no están atrapados en pensamientos sobre el futuro o el pasado, su mente tiene la libertad de explorar nuevas ideas y perspectivas. Un artista que disfruta de la soledad puede encontrar inspiración observando cómo la luz del sol se filtra a través de las hojas de un árbol,
algo que podría pasar desapercibido si su mente estuviera ocupada en otras cosas. Esta conexión con el momento actual les permite acceder a niveles de creatividad que otros, más distraídos, podrían no alcanzar. Asimismo, vivir en el presente les ayuda a gestionar mejor sus emociones. Las personas que están atrapadas en el pasado tienden a experimentar sentimientos de culpa o arrepentimiento, mientras que quienes se preocupan constantemente por el futuro a menudo luchan con ansiedad. Al centrarse en el ahora, estas personas evitan ambos extremos y desarrollan una mayor estabilidad emocional. Si experimentan una emoción difícil, como la tristeza, no intentan evitarla pensando en algo más. En cambio, la aceptan como una parte natural de la experiencia humana y se permiten sentirla plenamente, lo que facilita su procesamiento y liberación. Finalmente, esta conexión con el presente tiene un impacto directo en su bienestar físico. Al no estar constantemente atrapados en un estado de estrés por lo que fue o lo que será, su cuerpo también se relaja. Esto puede manifestarse en una mejor calidad de sueño, una mayor energía diaria y una sensación general de equilibrio. Por ejemplo, alguien que practica mindfulness o meditación durante su tiempo a solas puede experimentar una reducción significativa en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. En resumen, quienes disfrutan de la soledad han hecho del presente su hogar. Esta capacidad de habitar plenamente el momento les permite enfrentar la vida con calma, creatividad y propósito. Para ellos, el ahora no es un intervalo entre el pasado y el futuro, sino el espacio donde realmente ocurre la vida. Las personas que disfrutan de la soledad nos ofrecen una perspectiva valiosa en un mundo que a menudo teme estar a solas consigo mismo. Lejos de ser una carga, la soledad es para ellas un espacio de crecimiento, autoconocimiento y conexión profunda con su esencia. Inspiradas por ideas como las de Carl Jung, quienes valoran este estado encuentran en la introspección no solo refugio, sino también herramientas para vivir de manera auténtica y plena. Estas personas no necesitan la aprobación de los demás porque han aprendido a validarse a sí mismas. Esta independencia emocional no es un rechazo al mundo exterior, sino una fortaleza interna que les permite ser auténticas en cualquier situación. Al no buscar desesperadamente la aceptación, disfrutan de una libertad emocional que muchas personas anhelan pero no logran alcanzar. Este desapego también las hace resistentes al qué dirán, un obstáculo que paraliza a muchos, pero que ellas superan con una claridad serena sobre lo que realmente importa, sus propios valores y objetivos. Otro aspecto que las distingue es su relación con sus emociones. Mientras que otros las evitan o reprimen, quienes abrazan la soledad las enfrentan directamente, utilizándolas como una brújula para navegar por la vida. Este enfoque no solo las ayuda a procesar sus sentimientos de manera saludable, sino que también les da una resiliencia emocional que les permite enfrentar los desafíos con calma y confianza. Saben que las emociones, incluso las difíciles, son pasajeras y parte natural de la experiencia humana. La capacidad de disfrutar del momento presente es quizás una de las cualidades más envidiables de estas personas. En un mundo lleno de distracciones y expectativas, ellas encuentran alegría en lo simple, el aroma del café, una tarde tranquila o la luz del atardecer. Esta conexión con el ahora no solo enriquece sus vidas, sino que también las hace más creativas y productivas. Al concentrarse plenamente en lo que hacen, evitan la multitarea innecesaria y logran resultados de alta calidad, ya sea en su trabajo, sus pasatiempos o sus relaciones. Las relaciones de estas personas también se benefician de su enfoque en la soledad. Al no depender de conexiones superficiales, cultivan vínculos significativos basados en el respeto y la autenticidad. Esto no solo les permite evitar relaciones tóxicas, sino que también fortalece las que realmente valoran. Sus amigos y seres queridos saben que pueden contar con ellas, no porque estén siempre presentes físicamente, sino porque cuando lo están, su atención y apoyo son genuinos. Otro aspecto que las caracteriza es su relación con el silencio. Mientras que muchas personas lo temen, ellas lo abrazan como un aliado. El silencio les permite reflexionar,
procesar sus pensamientos y encontrar claridad en medio del caos. Lejos de ser un vacío, es un espacio lleno de posibilidades, donde pueden explorar su creatividad y conectar con las partes más profundas de su ser. Quienes disfrutan de la soledad también muestran un profundo respeto por sus propios límites. Saben cuándo decir no y priorizan lo que realmente importa. Este enfoque no solo les permite proteger su energía, sino que también les da la libertad de vivir de acuerdo con sus propios términos, sin la presión constante de complacer a los demás o cumplir expectativas irreales. En última instancia, estas personas nos enseñan que la soledad no es algo que deba temerse o evitarse. Al contrario, es una oportunidad para reconectar con uno mismo y encontrar significado en la vida. No se trata de aislarse del mundo, sino de establecer una relación más auténtica y equilibrada con él. Al conocerse profundamente, pueden aportar lo mejor de sí mismas a sus relaciones, su trabajo y su comunidad. La soledad, entonces, no es un vacío, sino una plenitud. Es un espacio donde el ruido externo se apaga y las voces internas encuentran su lugar. Es el terreno donde germina la autenticidad, la creatividad y la paz interior. En un mundo que nos bombardea con estímulos y demandas, quienes valoran la soledad son un recordatorio viviente de que la verdadera riqueza no se encuentra en el exterior, sino en el interior. El camino de la soledad no es para todos, pero aquellos que se atreven a recorrerlo descubren que contiene las respuestas que muchos buscan fuera de sí mismos. Nos enseñan que no hay mayor libertad que la de ser fiel a uno mismo y que en el silencio encontramos la voz que realmente importa, la nuestra.